hermanitos, buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo para tener otro encuentro con Jesús, ¿verdad? En este día. Hoy vamos a hablar de dos encuentros, que sería de la Eucaristía, es pedir perdón, y la Eucaristía es escuchar la palabra de Dios. Pero como bien saben, antes de iniciar vamos a pedir la presencia de Dios en este día. Y vamos a hacer la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojitos, a poner nuestras manitas juntas y decir: Señor Jesús, te pedimos tu presencia en medio de nosotros, para que lo que hoy nuestros catequistas nos van a enseñar, podamos ponerlo en práctica. Para también saber, Señor mío, lo que tú nos quieres decir en cada misa, en tu palabra. Te pedimos, Señor, pedir perdón por todo aquello que nos hace daño. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y nos perdonas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué esta oración? Bueno, porque en la Eucaristía estamos diciendo que es pedir perdón. La Eucaristía es acción de gracias, sí, pero también la Eucaristía es la Santa Misa. Muchas veces, muchachos, nosotros les decimos, vamos a poner falta o asistencia a la misa y al catecismo. Tenemos todo ese tiempo desde que empezamos que no hemos ido a misa presencial, ustedes. Pero muchos de ustedes me han mandado, no sé, 3, 4 niños me han mandado que sí están escuchando la Santa Misa. Y yo solamente a esos niños son a los que les estoy poniendo asistencia. Si ustedes me dicen que van a misa, pero no ponen atención, es tacho. Pero si ustedes van a misa, escuchan misa por el Facebook y ponen atención, es una palomita. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que desde un principio Dios me espera con los brazos abiertos. Dios me quiere abrazar. Él me quiere proteger. Él quiere amarme, ¿sí? Pero muchas veces cuando yo voy sucio, no quiero acercarme. ¿Por qué? No porque traiga la ropa sucia, sino porque tengo pecados. Y es cuando tengo que pedir perdón de eso que he cometido. En la Santa Misa, antes de decir el acto de contrición, el sacerdote nos hace una invitación, ¿sí?, a pedir perdón por aquellos pecados pequeños que he cometido y que pueden ser perdonados en la Santa Misa. Los grandes sí tienen que confesarse ante el sacerdote en el sacramento de la reconciliación. Pero en la misa nos pueden perdonar si nos arrepentimos los pecados veniales, que son los pecados pequeños. Cuando el sacerdote nos invita a hacer silencio para pensar en nuestros pecados, todos cerramos nuestros ojos y pensamos en aquello que hemos cometido. Pues a lo mejor desobedecí a mi papá, a lo mejor no hice lo que mi mamá me pidió, me peleé con mi hermano. Entonces eso se lo podemos decir a Dios por medio del acto de contrición, ¿sí? Cuando yo diga, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí yo estoy pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, cuando digo por mi culpa, por mi gran culpa. Ahí yo ya estoy haciendo el acto de contrición, diciendo delante de todas las personas que yo me considero un pecador, ¿sí? Entonces el sacerdote hace una pequeña oración y con esa oración nos perdona nuestros pecados. La misa empieza desde que el sacerdote entra hasta que termina, que el sacerdote termina y sale del altar, ¿sí? Ahí termina. Hoy vamos a ver cómo desde un principio empieza la misa con el saludo del sacerdote y vamos a llegar ahorita a explicar hasta lo que es la oración universal o escuchar la palabra de Dios. Después de pedir perdón, nosotros nos vamos a sentar, ya cuando el sacerdote nos perdona, nos vamos a sentar y ahora Dios me va a hablar por medio de la Sagrada Escritura.
entonces seguiría lo que es la liturgia de la palabra, ¿sí? Donde es la primera lectura, lo que es el Salmo, lo que es la segunda lectura, lo que es el Evangelio, lo que es la homilía. ¿Y qué es la homilía? La explicación del sacerdote de las lecturas que fueron escuchadas, y sigue con el credo, que es la profesión de fe, y terminaría con la oración universal. A esto se le llama liturgia de la palabra. Sigue otra parte en la misa, que es liturgia de la Eucaristía, pero esta se vería la próxima semana con otro de mis compañeros catequistas. Por ahora vamos a decir de qué consta esta liturgia de la palabra, ¿sí? En la liturgia de la palabra, el sacerdote va a leer, algunos ministros también leen la lectura de la palabra, pero nosotros lo vamos a comparar aquí con la Lectio Divina. Cuando nosotros vamos a leer el capítulo de Lucas 18 del 9 al 14 y Lucas del 24, capítulo 24 del 13 al 35, estamos haciendo una Lectio Divina, ¿sí? Y ahí yo me estoy aquí comparando con la misa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, en la casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros estamos en la casa o en la casa de abuelita, nos piden que nos bañemos. Ya cuando nos vayamos a dormir o cuando vayamos a ir a la escuela, nos bañamos. Pero de repente alguien dice, pero yo tengo hambre, y la abuelita o la mamá te va a decir, pero lávate las manos. ¿Pero por qué si ya me bañé? Porque después de que te bañaste, tomaste tu ropa, tomaste la puerta para abrirla, tomaste la llave y tus manos se ensuciaron. Entonces, tienes que lavarte las manos, como ahora se nos pide, para que nuestras manos estén limpias y que no nos dé el coronavirus o cualquier otra cosa, otra enfermedad que nos vaya a poder hacer daño y entre a nuestro organismo. Entonces, en la misa es lo mismo. Vamos a pedir perdón primero por nuestros pecados. Cuando Dios nos habla, ya nos perdona los pecados, ahora sí, Dios nos va a hablar y vamos a poner atención. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que tengamos un oído muy ágil, muy afín para poder escuchar su palabra, ¿sí? En la casa vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer la lectura que nos dicen aquí en cada Lectio Divina. En estos dos encuentros vamos a ver el Evangelio de San Lucas. En la primera parte nos está hablando de un fariseo y un publicano, o un recaudador de impuestos. El fariseo siempre se vanagloriaba. ¿Qué quiere decir? Que hablaba muy bien de su persona y hablaba mal de los demás. Entonces no tenía arrepentimiento y decía, ay Dios mío, te pido perdón, porque yo no soy como aquel recaudador de impuestos que hace pecado, que comete pecado. Yo no soy como aquel. Entonces él no estaba arrepentido de sus pecados. Y sin embargo el recaudador de impuestos tenía hasta pena acercarse al altar. ¿Por qué? Porque sentía pena de sus pecados. Él se arrepentía de todo aquello que había cometido. Entonces ahí, ahora sí, el recaudador de impuestos, Dios lo escucha y le perdona sus pecados. Tú, cada uno de ustedes, ¿como quién quiere ser? ¿Como el fariseo o como el recaudador de impuestos? ¿Arrepentirse de todo corazón o decir, yo soy mejor que aquel? No arrepentirse. Yo creo que arrepentirnos. Pero para poder arrepentirnos, debemos de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Debemos de escuchar a Dios que me habla en la Santa Misa. Para yo poder escuchar a Dios, debo de llegar temprano a misa. Debo de estar ahí desde que comienza la misa hasta cuando sale el sacerdote, ¿sí? Para esto yo tengo que saber lo que es la Eucaristía, que no solamente es que Jesús quiso quedarse en el pan y en el vino, sino que quiso seguir con nosotros en cada Eucaristía, en cada misa, y ahí encontrarlo. Muchachos, yo quiero que entiendan que la liturgia de la palabra se divide en primera lectura, en salmo, en segunda lectura, evangelio, homilía, profesión de fe, que es el credo, y la oración universal. Yo quiero dejarles de tarea que, muy bien, sepan primero, ¿cuál es la primera oración que se ofrece en la Santa Misa? Esa es la primera pregunta. Segunda, van a copiar
o van a terminar un acto de contrición que les vamos a poner ahí de tarea y leer la lectio divina. La segunda lectura nos habla de los que iban por Emaús, ¿verdad? Entonces yo quiero que pongan mucha atención en eso. Eso les vamos a dejar de tarea. Y que no olviden que debemos de escuchar la misa desde que entre el sacerdote y no irnos hasta que el sacerdote se retira de ahí. Acuérdense que ahora lo más importante es pedir perdón, arrepentirnos en el acto de contrición, y eso es antes de las lecturas, y después escuchar a Dios en las lecturas, que es la segunda parte que vamos a ver, que es la liturgia de la palabra, escuchar la palabra de Dios en la Santa Misa, en la Eucaristía. Por ahora nos vamos a despedir, vamos a ponernos en la presencia de Dios otra vez, darle gracias por este encuentro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir en cada mente, ¿verdad? Señor Jesús, yo quiero escucharte para conocerte y que me enseñes a ser feliz. Ayúdame a dejarme guiar como los apóstoles. Ayúdame a permanecer atento a la Eucaristía, a escuchar y poner en práctica tu palabra, porque sé que buscas solo mi bien. Todo esto te lo pido, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos el acto de contrición que debemos de aprendernos y escuchar la Santa Misa en tu casa o ya presencial. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en la Santa Misa, y si no puedes ir por algún motivo, escucharlo a las 10 de la mañana por Facebook. Nos vemos a la próxima. Bye.